Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que va a escuchar la palabra de Dios desde Caracas, Venezuela. Hoy vamos a tocar el tema del yugo desigual. Lo hemos escuchado con frecuencia, pero no es una frase que solo aplica al casamiento. Ojo, Pablo habla de la cuestión de estar disparejos. Vamos a tratar este asunto bíblicamente, pues aún líderes consideran que no es tan malo la unidad de los cristianos con los no cristianos. El punto más tratado de este tema es la unión en el matrimonio, pero también abarca otro tipo de unión desigual a la cual estamos llamados en una ordenanza a no establecerla. No es opcional, ni tampoco es para uno y para otros no. El tema es difícil en cuestión porque está ligado a los sentimientos y emociones humanas que controlan la vida de muchas personas y no saben negarse, siendo engañados por su propio corazón, pues escrito está en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es desesperadamente malo. ¿Quién podrá conocerlo? Leamos la escritura en 2 Corintios 6:14 que nos habla de este tema. Dice la palabra hasta el 18, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entremos a analizar este pasaje. Observemos que no hay medias tintas o una escala de gris, no hay terreno intermedio. Y esto debe hacernos comprender la gravedad de todo yugo desigual. Es ofensivo a Dios y dañino a nosotros. Por eso debemos practicar la separación, aunque eso no sea popular, aunque presenten 1000 argumentos lógicos o emocionales en su contra. Recordemos la bendición del Salmo 1:1. Leamos detenidamente 2 Corintios 6:14 al 16 y reflexionemos. ¿Cuál es la desigualdad en la unión? El Espíritu Santo señala 5. Es lo que está escrito, 5. Número 1. La justicia y la injusticia. El Señor no está en la injusticia ni en la desobediencia. Los injustos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. El Señor reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 Pedro 2:9. El hombre natural no practica la justicia, ni puede. El creyente ha sido hecho justicia de Dios en Cristo. 2 Corintios 5:21. No entremos en ningún yugo con los injustos, ni con nada que haga o tolere la injusticia. No hay compañerismo entre los dos. No tienen el mismo propósito. Entonces, ¿andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? Según Amos 3:3. Punto número 2. La luz y las tinieblas. Jesucristo es la luz del mundo. Juan 8:12. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Primera de Juan 1:5. No admite mezclas ni pequeñas cantidades de tinieblas. La luz indica la santidad, la gloria y justicia de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, del 19 al 21. El creyente ama la luz de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. El inconverso no quiere esa luz. De ahí la desigualdad. No hay comunión, armonía, un mismo sentir, una participación disfrutada e incluso emocionalmente agradable. En lugar de comunión hay tensión y conflicto. Punto número 3. Recordemos que estamos analizando cuando dice que no es una en yugo desigual con los incrédulos y hace unas preguntas, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, eso ya lo estamos analizando. Después dice la luz con las tinieblas, lo estamos analizando. Y ahora viene el tercer punto que dice Cristo con Belial o con Satanás. Los dos nunca se pondrán de acuerdo. Son amores exclusivos. Mateo 6:24 declara que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El precepto va mucho más allá que el asunto de las riquezas. El Señor es el Salvador y el diablo es el destructor. Cristo es el amigo de pecadores. Satanás es el enemigo. El diablo manipula el mundo y los pecadores con sus planes y propósitos para dominio mundial, política, económica y religiosamente. Cristo nos manda predicar el evangelio a toda criatura. No hay concordia entre los dos. No hay sinfonía. No tienen los mismos planes, la misma motivación ni la misma dirección. El que es de Cristo ama a Cristo, su palabra, sus hermanos y aún a los incrédulos. El que es de su padre, el diablo, según Juan 8:44, ama al mundo y las cosas del mundo. Primera de Juan 2:15 al 17. Se ama a sí mismo y también ama el dinero y los placeres. Segunda de Timoteo 3, del 2 al 4. Es una unión no solo prohibida, sino maldita, conflictiva y triste. Punto 4. El creyente y el incrédulo. Uno cree a Dios, ¿verdad? El creyente. Y el otro no le cree. Este es el incrédulo, aunque quizás crea en Dios. El creyente es motivado por fe y amor. El incrédulo es motivado por cualquier otra cosa. El creyente, siendo justificado por Dios, vivirá por fe. Hebreos 10:38. Quiere obedecer a Dios. Su delicia está en la palabra de Dios. Salmo 1:2. El incrédulo tiene el entendimiento cegado por el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Es un hombre natural que no percibe ni entiende las cosas del Espíritu. Primera de Corintios 2:14. Nada le es puro. Tito 1:15. Hay gran desigualdad porque el creyente no tiene parte con el incrédulo. Eso es, no hay participación en lo mismo. Dios ha hecho al creyente apto para participar de la herencia de los santos en luz. Nada de eso hay para el incrédulo. Viven en esferas distintas, con rumbos distintos y gustos distintos. Un yugo entre estos dos traería desdicha y confusión, no bendición. Punto número 5. Nos dice el templo de Dios y los ídolos.
El cuerpo del creyente es el templo de Dios, según nos lo dice 1 Corintios 6, 19. La iglesia es el templo de Dios. 1 Corintios 3, del 16 al 17. Como tal, los dos son santos, no profanos. Deben ser protegidos, guardados sin mancha y dedicados a servir a Dios. Él debe ser honrado en su templo. Los ídolos nada tienen que ver con esto. No glorifican a Dios, sino violan su ley. Él los aborrece. Son mentiras. Isaías 44:20. Son vanidades. Hechos 14:15. No pueden utilizarse para acercarse a Dios, conocerle o agradarle. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. No tienen el mismo pensamiento, es decir, acuerdo. Esta palabra traducida con sentido en Lucas 23:51, cuando José de Arimatea no había consentido, no había acuerdo, es decir, entre él y los demás. Nuevamente nos acordamos de Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Con estas 5 desigualdades, Dios nos da suficiente enseñanza para guiarnos en muchas decisiones. Allí usted tiene, mi hermano, puede parar o pausar el video y confirmar o buscar las citas bíblicas. Entonces, mire con estas 5 desigualdades que da allí hablando del yugo desigual. Él no tiene que publicar una lista exhaustiva especificando como abogado exactamente toda relación o actividad prohibida. Hermano o hermana, si dice que puedes hacer algo, si Dios no lo prohíbe explícitamente, te equivoca y no has entendido. El consejo bíblico es: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 32:9. Solo harás lo que Dios te diga con cabestro o freno. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Salmo 119:96. Si crees que puedes entrar en yugo desigual, en tu caso como excepción, porque quieres usarlo para hacer el bien, te equivocas. La única excepción que Dios da es en el caso de personas convertidas después de casadas, cuando uno en la pareja se convierte y el otro no. Y por eso de repente el creyente se halla en el yugo desigual de estar casado con un incrédulo. 1 Corintios 7, 10, 14 indica que no deben separarse de su cónyuge. Otra cosa es que uno, llamándose creyente, quiere unirse en yugo desigual. Imagínense, con conocimiento, con todo esto que vamos a analizar tan claramente en la Escritura, y quiere unirse en yugo desigual con un incrédulo. Esto es lo que Dios prohíbe. Recuerde, el pasaje sigue diciendo: no se unan en yugo desigual, es un mandato. Bueno, otro caso sería que uno de los creyentes o de los en el matrimonio casado abandone su fe y retroceda, amando a este mundo y ocasionando un yugo desigual en su matrimonio. Voy a repetirlo. Los dos están casados siendo incrédulos. Uno se convierte y el otro no. ¿Cómo queda? Yugo desigual. Segundo caso, que un creyente conozca lo que es el yugo desigual, pero voluntariamente quiere unirse en yugo desigual pensando que Dios va a hacer una excepción con él. Tercer caso, que los dos se casen en Cristo y en un momento de su caminar cristiano en esta carrera, uno de los dos decida retroceder y irse al mundo. Quedaría también yugo desigual. Esas son las 3 formas que podemos ver en donde una persona puede quedar en yugo desigual. Bueno, hay que aplicar, hermano, lo de 2 Corintios 6, 14, 16 a todas las áreas de nuestra vida. En los versículos 17, 18 y 7.1 vemos cuán amplia es la aplicación.
Por lo cual, dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estas son verdades amplias y suficientes para aplicación a toda faceta y actividad de nuestra vida. Bueno sería meditarlas y aplicarlas. Escuche, salid de en medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, no cometamos el error de los judíos en tiempos de Malaquía, ni en matrimonios desiguales, ni en otra clase de unión con los incrédulos. Vamos a analizar esto ampliamente a la luz de la Escritura y vamos a ser buenos berianos. Usted y yo vamos a ver por la Escritura que esto es tema, esto está totalmente claro. Vamos a tocar ciertos puntos. Entonces, no cometamos estos errores. Estos judíos ya lo cometieron. Y esto quedó escrito para que nosotros no cometamos estos mismos errores. Las consecuencias fueron graves para ellos. Y puesto que tenemos más luz y privilegio, serán más graves para nosotros. Esto no quiere decir que nunca vamos a tener un encuentro o el compartir momentos o lugares con incrédulos. Si vas al médico, lo más probable es que no sea creyente. En un puesto de trabajo, no todos son creyentes, al igual que en una universidad. Pero de allí a entrar en una intimidad y compañerismo sin límites, estableciendo una amistad incluso más grande que con otro creyente, eso es pecado. Pero Pablo nos dice algo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 9, porque hay que aclarar. Dice, al escribirnos en mi carta que no os relacionarais con los impuros, no me refería a los impuros de este mundo en general, o a los avaros, o a los ladrones, o a los idólatras. De ser así, tendrías que salir de este mundo. No. Os escribí que no os relacionarais con quien llamándose hermano es impuro, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con esos ni comer. Jesús estuvo en lugares de pecadores, pero no participó de sus pecados. Ojo, mucho cuidado. Algunos se justifican. Sí, algunos se justifican así, que él comió y bebió con los pecadores. Y con este argumento en mente, algunos disfrutan con los pecadores en sus reuniones participando de sus chistes doble sentido, de sus bebidas alcohólicas, de sus lascivias, y dicen que ellos no son religiosos, sino libres. Lo que están es confundiendo la libertad con el libertinaje. Debemos tener cuidado. Sentarse con ellos para testificarles una cosa, pero convertirse a ellos es otra cosa diferente. Mira lo que dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En 1 de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y así está haciendo esta gente, un pretexto para gozarse ahí con los pecadores en el mundo, en ese mundo de maldad y mezclarse. Mucho cuidado. Entonces definamos la frase yugo desigual. Es la traducción de una sola palabra griega, heterosugeo,
heterosugeo, con Z, que es una palabra compuesta que significa unir de forma distinta, asociarse discordemente, tener comunión con alguien que no es igual, unir en yugo desigual. Es utilizado una sola vez en la Biblia. La palabra yugo significa emparejar, como cuando dos bueyes son emparejados unidos juntos para trabajar en el campo o tirar un vagón. En Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con buey y con asno justamente. No se dijo solo para los que cultivan el campo, es un yugo desigual. El buey y el asno tienen tamaños distintos, pasos distintos y ánimos distintos. En Job 1:14 leemos: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. O sea, unos son para el trabajo y el otro no. El buey es buen trabajador, pero el asno, aunque tiene fuerza, es obstinado y perezoso. El yugo en el buey es sobre el cuello, pero en el asno es sobre el hombro. Tiran de manera distinta. No debemos unirlos para hacer un trabajo, pues solo traerá problemas. Fíjense el significado de algunas palabras en este pasaje, ¿no? Incrédulo, ¿no? Una en yugo desigual con los incrédulos. Después dice qué comunión tienen. Vamos a definir estas dos palabritas. Viene de apistos, como partícula negativa del griego 4103. No creer, eso es lo que significa incrédulo. Sin la fe cristiana, específicamente pagano. Persona indigna de confianza. Incrédulo, increíble, infiel, no es creyente. Así es que lo define el Strong. La segunda palabra sería comunión, que viene del griego koinonia, griego 2844. Significa sociedad, literalmente participación o interacción social o beneficio, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación, participar. Bueno, vamos a ver unos ejemplos ahora a través de la Escritura donde se nos muestra estas mezclas, estas uniones, estas alianzas. Vemos que a lo largo y ancho de la Escritura no es recomendable el yugo desigual. Abraham busca esposa para Isaac. ¿Recuerdan en el Génesis, en el 24? Y dijo Abraham a un criado suyo, estoy leyendo el verso 2, el más viejo de su casa, que era el gobernador en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vemos a Abraham queriendo para su hijo una esposa que no sea cananea, que no sea de otras naciones. Él quería una de sus parientes, de su pueblo. Pero vamos a ver si esto está mandado en otro lugar. Vamos a ver el Antiguo Testamento de no tomar mujeres extranjeras y vamos a ver también sus consecuencias al mismo tiempo. Vamos a ver el mandato de no tomar mujeres y las consecuencias al mismo tiempo. Miren Deuteronomio 7:3 al 4. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. Aló, ¿me está escuchando? ¿Está prestando atención? Gloria al Señor. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato.
Aquí vemos un mandato en Deuteronomio 7, del verso 3 al 4, donde dice que no des tus hijas a tus hijos, ¿verdad? A mezclarte o a unirte con esas naciones. No dejes que tus hijos se unan en matrimonio. Pero dice la razón, porque a veces pensamos, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no estás estudiando la Escritura, mi hermano amado, hermana amada. Es tu futuro, es tu destino, es tu familia. Tienes que ocuparte en leer la Escritura, gloria al nombre del Señor. Pero ¿cuál es el problema? Si no es cristiano, Dios entiende. No, Señor, aquí es un mandato, Dios deja claras las cosas. Y fíjense las consecuencias, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. ¿Quién de los creyentes convertidos que me escucha quiere servir a otro Dios, quiere serle infiel a Dios, quiere adulterar o fornicar espiritualmente hablando e irse tras otro Dios? Ninguno. Entonces, si no seguimos el consejo de Dios de no unir, porque vamos a ver si eso lo sigue diciendo a lo largo de la Biblia para no extendernos. Primera de Reyes 11:1 en adelante. Además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Volvemos a ver lo mismo, la prohibición y las consecuencias. ¿Y qué le pasa al que adora a otro Dios? Bueno, sigo leyendo. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. O sea que esto fue ruina para Salomón. Vamos a leer Éxodo 23:31, vamos a seguir viendo lo mismo. Dice, tus fronteras las he marcado así, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates, yo he puesto en tus manos a los habitantes de ese país, y tú los arrojarás de tu presencia. Versículo 32, no entres en tratos con ellos, ni con sus dioses, ni los dejes quedarse en tu país, para que no te hagan pecar contra mí, pues llegarías a adorar a sus dioses y eso sería tu perdición. Pasamos al Éxodo 34, del 10 en adelante. Entonces el Señor dijo, voy a hacer un pacto frente a tu pueblo y voy a realizar milagros que no se han visto nunca antes en la tierra. El pueblo verá las obras del Señor, porque voy a realizar un acto asombroso con ustedes. Versículo 11. Obedece lo que hoy te ordeno, y yo expulsaré de la presencia de ustedes a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y jebuseos. Verso 12. Ten cuidado, no hagas ningún pacto con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Si haces pacto con ese pueblo, ellos te traerán problemas. Versículo 13. Tienes que derribar sus altares, destruir las piedras que adoran y cortar sus palos de acera. No adores a ningún otro Dios, pues el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Verso 15. Así que no hagas ningún pacto con la gente que vive en esa tierra. Si haces pactos con ellos, corres el riesgo de abandonarme y comenzar a adorar sus dioses. De que uno de esos pueblos termine invitándote a que te unas a comer de su sacrificio, o de querer elegir a alguna de sus hijas para que se casen con tus hijos. Ellas adoran a dioses falsos y te llevarán a ti a hacer lo mismo. Fíjense, ya hemos visto 3 o 4 pasajes que hablan de lo mismo. El por qué, el motivo. A veces los hermanos no lo
hallan en la Escritura porque no lo investigan. Vuelve a decir el Señor, la prohibición, no te una. Esos hititas, esos cananeos, esos eran naciones fuera del pueblo de Dios. Y Dios decía que no te unieras con ellos porque eso afectaba al que se iba a casar y ofendía al Dios verdadero. Y estas mujeres iban a llevar a hacer lo mismo. Hay gente que dice, no, yo tengo mucha sabiduría y a mí no me va a pasar. Pues Salomón tenía toda la sabiduría y mira lo que le pasó. No, pero es que yo soy fuerte y a mí esas mujeres no me van a llevar a hacer eso. Pues miren a Sansón, era fuerte y también tuvo el mismo problema con las mujeres, pero sigamos. En Nehemías 13, del 26 al 27, dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Miren que en el tiempo de Nehemías se tomó este ejemplo o este mal ejemplo de Salomón. Sigamos leyendo ahora en Esdras, capítulo 9 del versículo 10 en adelante. Mire, solito la Escritura nos está enseñando. Vemos que eso se repite. Leo, ahora el Señor, ¿qué podemos decirte? Otra vez hemos desobedecido los mandamientos que nos diste a través de los profetas. Dios mío, tú usaste a tus siervos los profetas para que nos dieran estas órdenes. La tierra en que van a vivir, ¿y qué será de ustedes? Es una tierra arruinada por las maldades que ha hecho la gente que vive allí. Ellos han contaminado esta tierra de extremo a extremo con sus pecados. Versículo 12. Así que israelitas, no dejen que sus hijos se casen con los hijos de esa gente. No se unan a ellos, ni deseen las cosas que ellos tienen. Obedezcan mis órdenes y serán fuertes y disfrutarán lo bueno de la tierra. Luego podrán mantenerse en este territorio y dárselo a sus hijos. Téngame paciencia, amado hermano, usted que está escuchando, gloria al Señor, y esté atento. Atento, yo sé que es un poco largo esta cita, pero todo esto que estamos hablando es necesario que se implante la palabra en el corazón de cada oyente, gloria al Señor, y que pueda tomar decisiones sabias y entender que no hay términos medios, gloria al Señor. Es un mandato, es un principio, eso está allí en la Escritura, usted lo está viendo, lo estamos leyendo, lo está oyendo. Josué 23:7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los serváis, ni os inclinéis a ellos. Jueces 2:2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Mire, que no hagan pactos. Generalmente se hacían estos pactos y estas alianzas como por política también. Se entregaba un hijo de uno a otro y ahí lo vamos a ir viendo. Vamos a tocar unos pasajes en el Nuevo Testamento y ahorita seguimos viendo el Antiguo. En Juan 15:19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 17:16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Vamos a ver que Dios hace misericordia, aunque desobedecen el mandato, pero no siempre fue así, es decir, ellos desobedecieron muchas veces a través de la historia bíblica y en algunos casos Dios hace misericordia.
pero no siempre fue así. En otros casos Dios ejecutó un juicio. Pero vamos a ver que es posible la misericordia. Tampoco podemos decir, bueno, si yo me caso en yugo desigual, ya no tengo chance. Es posible, pero según la historia, el porcentaje más amplio es para que esa otra persona, que el incrédulo, no se convierta, que se convierta. Y además que es un proceso y un sufrimiento que tiene que pasar el creyente converso, con su pareja inconversa. Salmo 106:34. No destruyeron a los pueblos que Jehová Dios les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causas de su ruina. Mire, ve lo mismo, el mismo principio. Se mezclaron, aprendieron sus obras y sirvieron a los ídolos. Esa es la consecuencia. El mundano, el incrédulo va a terminar arrastrando al creyente a adorar a dioses falsos, a pecar, a hacer lo malo. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Estamos leyendo el Salmo 106. Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Salmo 106:44 dice, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Es decir, que aunque ellos se mezclaron con las naciones, como dice el verso 34, aprendieron sus obras y bueno, terminaron siendo unos idólatras. Aquí dice la Biblia que los idólatras no entran. El que se va tras otro Dios no entra. Amarás solo al Señor tu Dios. Solo a Él servirás y a tu prójimo. En este caso, como Dios, nosotros tenemos un Dios único y un Dios verdadero. Y los que se van tras otros dioses, pues, no son salvos. Es un principio también bíblico. Pero aquí vemos que Dios hace misericordia. Vamos a ver en Jueces 3:1 que también ocurrió. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Leamos. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que las enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Mat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y mire, y sirvieron a sus dioses. Otra vez lo mismo. O sea que las mujeres y los hombres también, pero más que todo las mujeres, según la historia bíblica, aunque esto no, el diablo no está mirando, ¿verdad?, el sexo, aunque él sabe trabajar en ambos. Vamos a leer qué pasó luego. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Les recuerdo que estamos leyendo Jueces 3, vamos por el verso 7. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Pero mire todo lo que pasó nada más por unirse a otras mujeres. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán, Risataim y rey de Mesopotamia,
Y sirvieron los hijos de Israel a este rey 8 años. Entonces clamaron, mire cómo se ve la misericordia, que es lo que estamos viendo ahora, los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Voy a repetir algo. Cualquier hermano está escuchando esto y entonces dice, bueno, entonces yo me caso y después Dios hace misericordia, así me quedo con el hombre o con la mujer que yo quiero. Mucho cuidado porque no siempre es así. No siempre fue así, que Dios tiene que hacer misericordia. Recordemos que por algo está el mandato. No pensemos que si me uno en yugo desigual, después Dios tiene que hacer la misericordia y no castigarme y convertir a mi pareja. Así piensan muchos que hasta el sol de hoy se casaron con esta opinión propia. Y su pareja nunca abrazó la fe y les hizo a ellos que retrocedieran, dejando al Dios verdadero. Otros dicen, ya hizo la oración de fe, o esta persona no fuma, no toma, no va a fiesta, no dice grosería. Pero recuerda que si no está arrepentido y convertido y está dando fruto, no hay garantía que sea un verdadero hijo o hija de Dios. Por tanto, será un no creyente. Veamos que hay casos distintos donde se unieron en yugo desigual y Dios los castigó. O sea, esa misericordia no la abrazaron. Son más los que no la abrazan que los que la abrazan. Así que no se confíe de esto. No puede estar pensando, bueno, Dios tiene que hacer misericordia, porque ya usted está desobedeciendo. Y aunque vivimos por misericordia, no es lo mismo. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, pecaremos para que vengan bienes. En ninguna manera, recuerde eso. Números 25:1. Israel acude a Baal Peor. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Se repite, ¿no? El principio, el pecado, las mujeres, la fornicación, el adulterio, terminas adorando a otros dioses. Terminas encochinando el templo del Dios viviente, donde se supone que vive el Espíritu Santo, lo contrista y puede, después que se da luz el pecado, eso trae la muerte. Vamos a seguir leyendo en Números 25:3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. A esto no les dio chance de clamar, ahí por aquí no se ve la misericordia. En otros pasajes sí lo vemos, pero aquí ¿qué pasó? Entonces hay un riesgo para ti, hermano, hermana. No te unas en yugo desigual. Considera lo que se está hablando en esta hora, gloria al nombre del Señor. Lo más sano es consultar a Dios antes de tomar estas decisiones de casarse, de hacer negocios o sociedades con no creyentes, ya que nuestro Señor ve el futuro y puede ayudarnos, pero no le pasemos por alto a la Escritura. Debe haber un corazón obediente y atento a la voluntad del Señor. Algunas excepciones, sí, porque también hay excepciones, ¿no?, en la Escritura. Por lo menos en Jueces 14, cuando vemos a Sansón y a la mujer filistea, esa de Timnap, vamos a ver qué pasó. Dice, descendió Sansón a Timnap y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnap una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Verso 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Miren que los padres de Sansón sabían esto, tenían este principio. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Pero mira lo que dice, estamos hablando de la excepción en el 14:4, dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová,
porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Entonces, consejo para los solteros cristianos. Es muy importante que cada hermano seleccione bien sus amistades. Amistades dentro del cuerpo de Cristo, ya que de esas amistades es muy posible que se pueda seleccionar un futuro candidato o candidata para formar una familia. Y si compartes o te unes con cristianos de mal testimonio o que no aman la ley, podrías tener muchos problemas, pensando que luego de casado no va a cambiar, y esto podría nunca pasar, ocasionando de algún modo desigualdad entre ambos, como hemos argumentado. Queremos evitarte, hermano, el llanto, el dolor, el sufrimiento, el que tú tengas el deseo de servir a Dios, que estás convertido con tu corazón y tu pareja sea una piedra de tropiezo, y que por ese vínculo no la jales o lo jales tú a él, al Señor, sino que él termine jalándote al mundo y a los dioses paganos. Así que debes tener mucho cuidado, amado hermano, y escuchar estos consejos. Mira lo que dice en Proverbios 20:19. Acuérdate de escoger bien tus amistades. De allí podría salir tu esposo o esposa. El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. Usted me dirá, hermano, pero ¿cómo va a haber un chismoso en el pueblo de Dios? Bueno, por allá en el Antiguo Testamento dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Un cristiano puede caer en la práctica del chisme. Entonces no te juntes con gente chismosa. Vas a tener en tu círculo cristiano a un chismoso o una chismosa, y de paso te vas a casar con él. Cuando no, él después va a cambiar, ya después va a cambiar, vas a tener problemas. Proverbios 22:24. Sigamos leyendo. No tengas amistad con el hombre violento, ni vayas con el hombre iracundo, para que no aprendas sus caminos y pongas lazo a tu vida. Evitar, no estoy diciendo que te hagas enemigo de estas personas, sino que evites, ¿verdad? Como dice aquí, no tengas amistad con el hombre violento. Proverbios 24:19 dice, no te entremetas con los malignos, sigue el mismo principio, ¿no? Proverbios 24:21 dice, hijo mío, teme al Señor y al Rey, no te asocies con los inestables. Eso se ve, amados hermanos, en la iglesia. Dice que por su fruto, eso no se ve en una cara ni en un cuerpo, eso se ve en el fruto, en las acciones, en la forma que habla. Déjalo hablar y vas a conocer lo que está en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 28:7 dice, el hijo que obedece la ley es inteligente, pero el que anda con derrochadores avergüenza al papá. Mira lo que dice otra versión, la Dios habla hoy. El que cumple la ley de Dios es un hijo inteligente, pero el que anda con glotones es la vergüenza de su padre. Hermanos glotones, bueno, es una vergüenza para el padre. Cuídate de esas amistades. No quiere decir que no puedas tener un matrimonio futuro, pero debe haber un cambio primero y tratar juntos esas áreas, y luego pues que esté más sólido, más estable, más firme, puede venir un matrimonio. Pero mientras no haya cambio, es difícil que vayas a hacer el cambio después de casado. Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice, en la versión lenguaje sencillo, hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que se alejen de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar, ni viva de acuerdo con la enseñanza que les dimos. Pero el hermanito, la hermanita, en este caso más que todo la hermanita, mira al varón, le gusta, le llama la atención, pero no trabaja. Pablo está diciendo que te aleje. No, esta no se quiere alejar, esta más bien quiere unirse y casarse. Después cuando se case, el hombrecito durmiendo hasta las 2, 3 de la tarde. Y si es perezoso, entonces ¿qué va a decir? Como dicen los perezosos en la Biblia, el león está afuera. Usted no quiere salir, está buscando la excusa. Como dice uno, va a llover, el tiempo está mal, etcétera, etcétera, etcétera.
Proverbios 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Ves una hermana en el cuerpo de Cristo que es muy rencillosa, peleona, contenciosa, ten cuidado. No es garantía que cambie después del matrimonio. Primera de Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, mira lo que dice, te escribieron. ¿Quién te escribió? El Espíritu Santo por mano de Pablo, a ti y a mí. Que no te juntes con ninguno que llamándose hermano es un fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, no juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pero al que le gusta y mete sus emociones y sus sentimientos, no dice quitar pues a este perverso. El corazón le dice atráelo y mételo en tu casa y cásate con él. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Oye, está viendo que está desviado de la doctrina. Se lo llevó un viento doctrinal, se la llevó un viento doctrinal. Está diciendo herejía. Ay, pero qué bello, qué bella, me voy a casar. Pues la Biblia dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa. Bueno, esto lo quieren recibir en casa, pero ni siquiera de visita, sino como esposo o esposa. Segunda de Timoteo 3:1 dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Pero me hago amigo y después me enamoro. O se hace amigo y después se enamora. El hermano o la hermana. Mucho cuidado. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Imagínate, divisiones y tropiezos contra la doctrina. Vuelve a decirle las sanas enseñanzas. Tan desviado, ¿cómo te vas a casar con un desviado, con una desviada? Primero tiene que arreglarse, primero tiene que restaurarse doctrinalmente hablando y después es posible que se dé. El problema es que nosotros no nos gusta esperar ni nos gustan los consejos. No queremos hacer las cosas como Dios manda y ahí vienen los problemas después. Después viene el llantén, después viene el ajenjo. Tito 3:10. Reprende al que deforma el mensaje. Después de 2 advertencias romperás con él. Es decir, apártate de él. Otros pasajes que hablan solo de unirse entre creyentes cristianos. Es importante que usted quede totalmente convencido. Si usted está albergando un pensamiento de casarse, de unirse en forma desigual, en un yugo desigual, con un no creyente, y cuando decimos no creyente, es un no creyente, es alguien que no ha nacido de nuevo, es alguien que está comenzando en el Evangelio. La idea es que esté firme, que ya tenga un tiempo. El problema es que muchos están diciendo, bueno, ya me estoy quemando y entonces tengo que salir corriendo a casarme, y después que se apague ese fuego, usted se encuentra con un problema más grande, que es que la persona
Los domingos le gusta dormir, no le gusta leer la Biblia, no quiere hacer una cantidad de cosas, o es violento, le gusta darse puñitos. Gloria al Señor, qué tristeza por esto. Es un maldiciente, es un blasfemo o una blasfema, no se sujeta. Y allí vienen los problemitas o los problemotas. Se lo quiere evitar el Señor a usted y a mí. Por eso estamos tocando este tema. Hasta líderes, hermano. No, eso no hay problema con eso. Mucho cuidado. Aquí están los argumentos. Esta es palabra de Dios. Y si ya usted quiere refutar la palabra de Dios, ya su problema es directamente con el Señor. Tantos matrimonios destruidos, qué tristeza, tantos niños abandonados. Porque por falta de conocimiento perece mi pueblo. Gente que no le gusta la doctrina, no le gusta la enseñanza. Pero mire, con la enseñanza que usted se va a librar, con esa lámpara que es a mis pies, tu palabra es que usted camine en la oscuridad. Pero la mayoría de cristianos o algunos cristianos quieren caminar sin lámpara. Qué terrible. Pero vamos a ver estos pasajes. Vuelvo y repito, que mandan o que enseñan o que dejan ver que solo debe haber una unión matrimonial entre creyentes cristianos. Vamos a ver la historia en 1 Corintios 7:39. Dice, la mujer casada está sujeta a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda en libertad de casarse con quien quiera, con tal de que sea un creyente. El apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, inspirado por el Espíritu, está hablándole aquí, ¿verdad?, a una mujer que va a quedar viuda cuando muere el esposo. Dice que queda libre para casarse, pero pone una cláusula, una condición. Esta que leí fue Dios habla hoy, dice, con tal que sea con un creyente. O sea, que no puede hacerlo con uno que no es creyente. Yo no sé cómo todavía insisten en decir que eso sí se puede. Bendito sea el Señor. La versión lenguaje sencillo, el mismo pasaje, 1 Corintios 7:39, voy a leer varios, el mismo pasaje en varias traducciones o versiones bíblicas. Dice, la casada está sujeta o unida, a su esposo mientras el esposo vive, pero si el esposo muere, ya queda en libertad de casarse con cualquier hombre, con tal de que sea cristiano. Palabra de Dios para todo. Una mujer debe permanecer casada con su esposo mientras él viva. Sin embargo, si el esposo muere, ella es libre de casarse con quien quiera, siempre y cuando sea un creyente del Señor. O sea, si eso no fuera importante, y dice, bueno, vuélvete a casar ya con quien sea. No, Señor. Mira la versión lenguaje actual, dice, bueno, ya usted sabe, la primera parte, voy a leer la parte final. Dice, siempre que sea un matrimonio cristiano. Puede casarse con quien desee, siempre que sea un matrimonio cristiano. La sola limitación que pone es que una viuda cristiana, cuando se decide por un segundo matrimonio, debe unirse con un varón que sea su hermano en Cristo. Esa es una condición, con tal que sea en el Señor. Es decir, debe ser un matrimonio entre cristianos. En caso contrario, es raro que un segundo matrimonio valga la pena. El amor más elevado se produce cuando los dos se aman y su amor está santificado por su común amor a Cristo. Porque entonces no solo viven juntos, sino oran juntos. Y la vida y el amor se combinan en un acto continuo de culto a Dios. El mismo consejo y mandato sería para los solteros que quieren casarse, con tal que sean el Señor. Se lo dicen a las viudas que son creyentes, pero a ti que eres soltero no te lo van a decir. La frase en el Señor también la encontramos en Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Hay una diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir lo ordenado. Honrar significa mostrar respeto y amor. Los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. Por eso dice, obedeced en el Señor.
O sea, en los mandatos bíblicos, en la palabra de Dios, cuando ya los padres mandan a los hijos a hacer algo fuera de lo que Dios demanda o que en algo que ofenda a Dios, ya los hijos no están obligados a obedecer porque estarían pecando contra el Señor, pues. A los hijos adultos no se les pide que se subordinen a los padres dominantes. Los hijos obedecerán hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres. Pero la responsabilidad de honrarlo, eso es para siempre. Estas orientaciones son para la familia que está en el Señor. Y no se espera que funcionen fuera del círculo familiar del creyente, porque sabemos que las demás familias son disfuncionales. Entonces podemos concluir, habiendo examinado la Escritura, que el Señor nos manda a no unirnos en matrimonio, sociedad, amistad, comunión, concordia, compañerismo, etcétera, 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 con los incrédulos, teniendo la salvedad de que no es lo mismo compartir un puesto de trabajo a compartir en común nuestra amistad con los no creyentes en ese lugar de trabajo. Recordando lo dicho en 1 Corintios 5, del 9 al 11. Miren, hermano, podríamos mencionar otras alianzas dañinas, como la de Josafat y Acab. Eso está en 2 Crónicas 18:1. Mire, qué historia tan maravillosa y que nos deja ver lo mismo y el daño tan grave de estas alianzas. Usted conoce al rey Acab y al rey Josafat. Acab fue el rey de Israel. Con esto voy a ir cerrando este estudio. Hijo y sucesor de Onri. Reinó en Samaria durante 22 años. Contemporáneo con Josafat. Se alió con los fenicios al tomar por esposa a la hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, Jezabel. Ya el nombrecito nos dice, ¿verdad? Con quién se alió acá y con quién se casó. Imagínense, el padre se llamaba Ed-Baal. Bueno, se casó con Jezabel, quien lo indujo a la idolatría. El mismo principio. Luego Josafat hizo una alianza también por un matrimonio. Tomó a Atalía, hija de Acab, y la unió a su hijo Jorán, produciendo malos resultados para Josafat y su reinado. O sea, Josafat, que era un hombre que estaba con el Señor, y Acab, que no estaba haciendo las cosas bien, ¿verdad? Fue a unir Josafat a su hijo con la hija de este hombre. Luego de la muerte de Josafat, cuando su hijo Jorán tomó el reinado, la Escritura nos dice que hizo lo malo y anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque tenía por esposa a la hija de Acab. Mire, la mujer lo llevó también a esta Jezabel a la idolatría. Como su padre lo hacía, su hija también. Eso está en 2 Crónicas 21:6. Es decir, que esta mala unión en yugo desigual no solo afectó el reinado de Josafat, sino el de su generación, pues a su hijo Jorán, su esposa Atalía, lo seguía incitando a la idolatría, cosa detestable a Jehová. Eso está en 2 Crónicas 21, del 11 al 13. También su nieto Ocosías, hijo de Jorán y Atalía, eso está en 2 Crónicas 22:2 al 5. Luego de su muerte, esta mujer Atalía, al ver su hijo muerto, usurpa el trono, al matar la descendencia real de la casa de Judá, a excepción de Joás, hijo de Ocosías, al cual escondió su tía. Al ser proclamado rey y dado muerte a Atalía, fue restablecida la adoración y el servicio al Dios verdadero, y derribados los altares de Baal, que esta idólatra Atalía mantenía, y al sacerdote de Baal que operaba por Atalía. O sea, imagínense, ese pequeño, que no era pequeño, error que cometió Josafat
de dar a su hijo con esta mujer, mire, afectó a su hijo, después afectó a su nieto. Mire, y dice que esos reyes hicieron lo malo y que seguían en la casa haciendo lo que hacía la casa de Acab, que era adorar dioses falsos, a Baal, tenían altares. Y estas mujeres, Jezabel, Atalía, llevaron, mira cómo hicieron que estos hombres inclinaran su corazón, como ya vimos que le pasó a Salomón, como vimos que pasó en los tiempos de Malaquías, de Esdras. Y mire cómo todo eso que dice la Biblia se sigue cumpliendo. Entonces la Escritura nos dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero podríamos entender que para que la halle o para que halle ese bien, esa esposa o esposo debe ser un convertido y con nuevo nacimiento, formando parte del cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, hermana, considera, piensa, vuelve a escuchar este audio si es necesario, pon pausa, lee tú los versículos, analízalos, no tomes decisiones apresuradas. Gloria al Señor. ¿Cuántos se desviaron? ¿Cuántos por un mal matrimonio terminaron adorando dioses falsos, dejando al Dios verdadero, al que dices que amas, por una relación? La Biblia lo dice, el que ama a padre o madre más que a mí, esposo o esposa más que a mí. La sabiduría libra, dice, a los que la poseen. Y en la multitud de consejos está la sabiduría, está el consejo. Aquí está la palabra. Gloria al Señor. Y a estos hermanos que siguen insistiendo y enseñando que el yugo desigual es algo ligero, pues no es algo ligero, es pecado. Eso está escrito, gloria al nombre del Señor. Por eso Dios me inquietó a hacer este estudio, porque esto está claro en la Escritura. Que el Señor Jesucristo, que el Dios y Padre de las luces, por medio de su Espíritu Santo, nos iluminen y nos hagan entender esta gran verdad, porque sé que muchos, inclusive con años de ministerio, no han podido entender esta verdad que está allí en la Escritura, tan clara, tan amplia y tan verdadera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Repito una vez más, amado hermano, hermana, cuídate, espera, no te impacientes, no tomes decisiones apresuradas, por favor, por el amor a Cristo, y espera tu bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ten un matrimonio bonito, un matrimonio feliz, un matrimonio lleno de la presencia de Dios, donde ambos salgan juntos, oren juntos, tengan un ministerio juntos. No es casarse por casarse. Dios nos enseñó que el matrimonio es con propósito, no el propósito de apagar un fuego porque te estás quemando, sino el propósito de que tu familia primeramente sea salva y segundo pueda servir a Cristo aquí en este corto tiempo que nos queda, porque ya Cristo viene. Que el Señor les continúe bendiciendo. Se despide su hermano Félix Flores.